Algo que yo siempre he notado en internet es que si buscas cómo recortar una imagen, únicamente te enseñan a recortarla usando formas rectangulares o cuadradas como vimos en los videos anteriores, pero cuando escuchas por primera vez la palabra recortar, si eres novato en esto de la fotografía, seguramente piensas en algún recorte de periódico, de papel. Los recortes pueden ser o pueden tener cualquier forma, no necesariamente rectangular o cuadrada. De hecho, ese tipo de recorte es el que menos usamos cuando recortamos papel. Es más común hacer formas irregulares. Y yo para este curso pensé, ¿por qué no explicar también cómo crear un recorte que no sea regular, inclusive tomando la forma de alguna figura geométrica o de algún texto? Porque podemos escribir una palabra y hacer que nuestra imagen se recorte a esa palabra, que las letras muestren como relleno parte de la imagen. Eso seguiría siendo un recorte, aunque no de la forma que te enseñan comúnmente. Y en este video te voy a enseñar a hacer todo eso. Es algo extremadamente fácil, lo vamos a comprobar a continuación. Siempre trato de que todo lo que explico sobre edición en Photoshop sea con edición no destructiva. Y en este ejemplo usaré edición no destructiva. En lugar de borrar datos de la imagen original, únicamente la vamos a enmascarar. Esta palabra se usa comúnmente en Photoshop, usar máscaras, que básicamente es ocultar una zona de la imagen y mostrar otra, o varias zonas según sea el caso. Voy a empezar seleccionando una herramienta de dibujo. Tenemos aquí varias herramientas, mantén presionado el botón para ver el resto. Y voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta polígono. La herramienta polígono lo que hace es crear eso, un polígono de un número determinado de lados que lo podemos modificar en esta propiedad de la barra de opciones. En este instante tiene un 6, significa que vamos a dibujar un hexágono, pero voy a suponer que quiero un pentágono, entonces escribo un 5, presiono Enter y ya puedo escribir un pentágono. En este instante lo tengo en color blanco, como aparece aquí, puedes cambiar el color a cualquier otro. Inclusive puedes crear la figura con un tamaño específico, escribiendo datos aquí, algo que ya vimos con la herramienta recortar. Es exactamente similar, funciona de la misma forma. Cuando tenemos la forma o el dibujo creado, lo que vamos a hacer es mover la capa hacia abajo porque las máscaras de recorte únicamente funcionan de esta forma. Le vamos a decir a Photoshop que la imagen superior la recorte tomando los datos de píxeles de la imagen inferior, que en este caso es el pentágono. Vamos a hacer clic sobre la capa superior y hacemos clic derecho. Hay una opción que dice crear máscara de recorte. Hacemos clic y vemos lo que pasa. Para empezar, la miniatura cambia. Se le agrega un margen, se agrega una flecha que está indicando que se está recortando con lo que hay abajo. Lo interesante es que si seleccionamos la forma con la herramienta mover, podemos mover de posición ese recorte. Incluso con las opciones de transformación, por ejemplo, control T, podemos hacerlo más grande o más pequeño, más ancho o más alto, dependiendo de las necesidades de cada quien. Estamos conservando nuestra imagen original, estamos viendo en esta zona, y una vez que tenemos el recorte que deseamos, podemos seleccionar del menú imagen una opción que dice cortar. Seleccionamos píxeles transparentes. Lo que va a hacer es recortar únicamente donde hay información de píxeles, por lo tanto empezará a recortar desde aquí y respetará exactamente el borde que rodearía esta figura. Va a crear un rectángulo o un cuadrado según sea el caso. Voy a presionar OK. Estamos viendo lo que ha hecho. Ya podemos guardar esa imagen con el recorte. Sin embargo, nota lo que pasó con la imagen de arriba. Debemos convertirla en objeto inteligente para que no se pierdan datos originales. Esto lo puedes hacer tú, como lo vimos en el video anterior. Voy a presionar Control Alt Z para regresar la imagen a la normalidad y voy a borrar la figura que creé. Podemos dibujar lo que se nos ocurra con las herramientas de dibujo de Photoshop, inclusive por ejemplo usar las herramientas de forma personalizadas. Aquí tengo un corazón, voy a crear un corazón, voy a ajustarlo con control T para hacerlo un poco más grande y voy a mover la capa hacia abajo para crear el recorte. La máscara de recorte la podemos crear con una combinación de teclas. Mantenemos presionada la tecla Alt y el cursor lo acercamos justo entre las dos capas, que es la imagen que se va a recortar y la forma que va a tomar el recorte. Vemos cómo al acercarlo cambia por esa figura de una flecha hacia abajo. Cuando aparezca hacemos clic
y automáticamente se ha recortado. Podemos hacer lo que ya he estado mencionando, moverla de posición para localizar una porción que nos agrade. Inclusive podríamos agregarle algunos efectos a este corazón como una sombra paralela, modificarla a nuestro gusto y agregarle más efectos para que se vea un poco más llamativo. Pero como este curso es únicamente de recortes, no de crear efectos, no mencionaré nada de eso. Puedes entrar tú a las opciones de efectos de capa para agregar algunos efectos. Y aquí ya sería cuestión o más de usar la imaginación. Por ejemplo, si me ocurre hacer este corazón un poco más pequeño con control T, presiono Enter para aplicar los cambios, voy a duplicar la capa esta varias veces y lo que haré es cambiar el tamaño de los corazones. Por ejemplo, este es el original, lo voy a mover para acá, lo voy a hacer un poco más grande. Este lo voy a mover y lo voy a poner aquí. Lo haré un poco más grande, pero un poco más pequeño que el otro. Lo voy a dejar más o menos ahí. Por ejemplo, se me ocurre seleccionar estos tres corazones que acabo de crear, convertirlos en un objeto inteligente para que no se modifiquen los datos originales y poder seguir editándolos posteriormente y después crear una máscara de recorte de los tres corazones. Ahora estamos viendo lo que ha pasado. Si entramos en el objeto inteligente, podríamos mover de forma individual los corazones, aplicar los cambios y automáticamente se van a ajustar. Esto ya son recortes un poco más avanzados, aunque sencillos. Voy a eliminar las tres formas y ahora podemos hacer lo mismo con un texto. Voy a seleccionar, por ejemplo, este texto y voy a escribir una palabra, cursos en HD. Voy a hacer el texto un poco más grande y un poco más ancho también. Lo mismo que acabamos de hacer con las formas, lo podemos hacer con el texto y automáticamente la imagen se va a recortar a ese texto. Podemos adaptar la zona que se ve en el texto, ya sea moviendo el propio de posición, automáticamente tendrá que tomar una zona diferente de la imagen original, o si tenemos el texto en una posición concreta, porque probablemente estemos diseñando algo y queremos que no se mueva el texto de esa posición, entonces lo que podemos hacer sería lo inverso, mover la imagen. Podemos mover la imagen y ya se mostrará lo que queremos exactamente. Esto es todo sobre este curso de recorte de imágenes. Como dije en un principio, la mayoría de gente te enseña a usar las herramientas de selección. Esto no es nada recomendable porque tendremos que eliminar parte de la imagen. Lo que hacen, por ejemplo, es, voy a agregar un cero aquí, es crear una selección. Voy a suponer que quiero recortar esta zona. Lo que puedo hacer es hacerlo de forma manual, invirtiendo la selección, eliminando el resto y después guardando esa zona. O también seleccionando la opción imagen recortar, automáticamente se recorta. Pero repito, se elimina parte de la imagen original y esto es lo que no queremos. Las técnicas que vimos son más efectivas y flexibles porque podemos modificar el área que recortamos, mover la forma que creamos para el recorte, entre muchas otras ventajas que tiene sobre el uso de selecciones. Soy Carlos Berman, espero que este curso haya sido útil. Te invito a que sigas visitando mi página web donde regularmente agrego nuevos cursos y tutoriales sobre Photoshop y otros programas.